chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, soy Daniela. Hoy vamos a ver un video sobre los bolsos que están en tendencia, todos los bolsos que van a ayudar a que tu outfit se vea mejor. Seguramente lo sabrás. Son bolsos que en algún momento ya lo hemos tenido, ya los hemos utilizado y estamos en época de reutilizar. Antes que nada, quiero darles sinceramente las gracias por todos los comentarios tan hermosos que he recibido en mis recientes videos. Vaya qué comunidad tengo. Y obviamente, si no la conoces, está aquí abajo. Híjole, la verdad es que casi me hicieron llorar. De veras quiero darle a cada una de ustedes un grandísimo abrazo y un gracias por todo su apoyo, por sus palabras, por todo aquello que me aconsejan. Son sabias, están llenas de sabiduría y pues siempre nos hace falta un hombro a quien contarle y esas son ustedes para mí. Como saben, en mi serie de tendencias ya hemos pasado por colores, tendencias, por zapatos y hoy le toca a los bolsos. De todas maneras, no te preocupes porque al final te voy a dejar el playlist que tiene que ver con todas estas tendencias de otoño-invierno 2023. Les recuerdo que todas estas tendencias son tomadas del mes de la moda, The Fashion Month, que va a lo largo de Nueva York, París, Londres y Milán. Así que hay muchas cosas que tenemos que platicar y obviamente gracias a Marisol Flamenco por colaborar conmigo nuevamente. Ella vive de Washington y a Patty de Patty's Closet que hace el contenido en inglés. Ambas tienen una visión encantadora de la moda y pues salúdenmelas de mi parte porque seguramente les va a gustar. Durante esta temporada que hemos hablado de reutilizar, que hemos hablado de sacar y escombrar y ver qué tenemos que utilizar nuevamente de lo que hay ahí sin tanto comprar. En cuanto a los bolsos, chicas, sucede algo muy interesante. El primer bolso que vamos a ver es el estilo cocodrilo. Es el faux leather con estilo de animal, que en este caso sería cocodrilo, algo que ya hemos utilizado, que se utilizó hace un ratito, pero lo volvemos a ver como un modo de inspiración, como un modo muy clásico, muy elegante y que también lo vemos un poquito recargado también a tonos marrones, tonos verdes oscuros, que nos va a hacer que podamos combinar todos esos colores neutros que tenemos en casa, que le podemos dar ese pop de color y pop de textura con el cocodrilo. Asimismo también se vieron los rojos. Cuanto más grande, mejor, nos dicen las tendencias. ¿Qué es lo que sucede? Que por ahí vemos los mini bolsos y de repente vemos el XXXL bag, ¿no? Trend o tote. Estamos viendo esta tendencia de bolsos maxi que van de extremo a extremo. No es que los mini desaparezcan ni que los sigan utilizando para eventos donde solo se lleva las llaves, el celular y una polvera. No, sino que las marcas, las casas como Dior, Ferragamo, Prada, Miu Miu, todas estas casas de moda, también las inglesas, Burberry, se están enfocando mucho en enseñar y en mercadear esta tendencia de los bolsos XL. Ahí obviamente estamos viendo un estilo de tote, estamos viendo un bolso grande donde le cabría obviamente absolutamente toda tu vida ahí dentro, que en lo personal me gusta porque cada vez que me compro un bolso pequeño siempre acabo diciendo ojalá tuviera más espacio. Todos estos los puedes llevar a cualquier lugar y creo que es una tendencia de utilizarlo desde algo informal hasta algo formal. Claro, si es algo ya de etiqueta necesitarías llevar un clutch. Y estamos viendo obviamente a Miu Miu con sus clutch marrones, Bottega Veneta que sigue con sus clutch de toda la vida, que son divinos y que puedes de repente guardar el asa y sacarla y se hace largo, se hace corto, son como bastante usables. Y el clásico Saint Laurent que es el rectangular, que yo creo que es el que toda mujer debería de tener porque finalmente este clutch de Saint Laurent nunca va a pasar de moda. Creo que esta figura lineal, estructurada, es un clásico y si no tienes un Saint Laurent puedes buscar algo en tu guardarropa que sea similar. Un clutch negro, de hecho yo tengo un clutch negro que me lo compré hace mucho tiempo en Zara, que es bicolor, puede ser blanco, puede ser negro y me encanta porque es diferente y porque es estructurado y cuando necesito algo y no tengo en mente bien lo que voy a llevar,
ese es el clutch. O sea, ese le va por un lado o le va por el otro. Así que todas podemos encontrar un clutch en casa. Hablemos de la tendencia del bolso rojo. Estamos buscando un pop de color, chicas. El rojo está ahí. Se vieron tanto en la casa Louis Vuitton. Louis Vuitton se está enfocando mucho a este clutch rojo. Ese bolso rojo lo que va a hacer es darnos ese pop de color cuando estamos vestidas con neutro, cuando queremos dar un extra. O ahora que está ese estilo Old Money Style, si queremos agregar pop de color, texturas, o queremos también hacer un juego entre zapatos y bolsos, se vale. Creo que esta llegada del rojo como un toque es muy divertido, y también tenemos que entender que el rojo nunca se va a ir. O sea, un bolso rojo, se los juro, chicas, que siempre lo van a utilizar, aunque no sea en algunos años el bolso tan hablado, pero siempre va a traer algo divertido. Aparte que ahora que estamos utilizando esta gama de neutros, creo que viene bien ese toquecito rojo porque le va a dar como diversión, color y juego a los outfits. Estamos hablando ahora de los bolsos que tienen agarre. Agarre, estoy hablando es de una sola asa. Ya no estamos viendo tantas asas o de repente el crossbody. Estamos hablando de los bolsos que relativamente están ya muy estructurados, que son un tamaño de mediano a chico y que tienen agarradera, o sea, que los puedes agarrar así, o que tienen una sola asa. Esto quiere decir que se vuelve una tendencia y los hace totalmente atemporales. Si ustedes no se habían dado cuenta, bueno, Jacquemus ya había agarrado esa tendencia desde hace muchísimo tiempo, y bueno, su clásico ahí está, se utiliza todo el tiempo. Tenemos también por ahí a Tory Burch, que también le gusta empaparse. Yo les recuerdo, si no vieron mi viaje a Nueva York, bueno, compré uno de Polén, que también tiene una sola asa. También el Coach que compré, que seguramente lo vieron en alguna de mis historias, que es uno rectangular, ¿no? En mis blogs, que tiene también, que es una inspiración de los 70, de una edición limitada. Y bueno, despacito como que se vuelve un poquito estructurada esta cosa, esto del top handle, que es una sola asa y que pueda ser algo que se puede agarrar, que te da ese sentido como de mujer de trabajo de repente, y que te da algo de estructura. Me parece que da estructura y cambia un poquito el juego de utilizar tanto el crossbody, que no deja de ser súper a gusto utilizar un bolso crossbody. Aparte, yo creo que eso es un esencial, pero ahora estamos viviendo momentos un poquito entre cosas que son cómodas y cosas que son chic, y por aquí va el rollo chic, un poquito relajado chic, pero con estructura. Hablemos también de lo que es el bucket bag. El bucket bag es uno de los bolsos que en lo personal me gustan mucho. Yo ya llevo mucho tiempo utilizando el bucket bag y creo que se sigue. Este bolso creo que ustedes ya han de tener algo parecido, y es este bolso que es como si fuera un morral, dirían por acá, y que de repente lo podemos encontrar también en estampados o en colores muy sencillos, clásicos, que pueden combinar con todo. El pocket bag se ha utilizado muchísimo al paso de los años. Yo ya es mi segunda vuelta o tercera vuelta de pocket bag, pero también creo que es un bolso que es bastante cómodo. Sería la versión del crossbody, y que por lo general también tiene una sola asa, que hace que se complemente con esta tendencia del one handle, el top handle que estamos viendo, ¿no? Que es agarre de mano. Creo que este bolso de repente puede ser casual, de repente puede ser elegante, depende de cómo lo combines, cómo lo utilices, pero es un bolso que si no lo tienes y lo compras, vas a utilizarlo mucho en tu vida. No es una pérdida, creo que es una buena inversión, porque es algo que sigue, regresa, y muchas lo han dicho, es bastante cómodo. Otra de las grandes tendencias y bolsos que debes de tener ya, porque ya lo utilizamos también, son los bolsos peludos, o esos que parecen como de fur, y los que se ven como estilo borrego, vamos diciendo que tienen partes de borrego o todo de borrego. Creo que también es algo súper invernal y que denota
que estás en la temporada muy dentro. Aquí el problema que tenemos de repente es que no hace tanto frío y uno adquiere uno de estos bolsos, pues se ve muy simpático. Queremos vivir el invierno con intensidad, pero la realidad es que son muy divertidos. Yo los míos no me deshice de ellos y tengo ambos. Yo no quise hacer una gran inversión en estos bolsos porque me parecen un poquito, pues no es algo que utilizaría a diario, ¿no? Entonces tengo uno, me parece que es de H&M, y tengo otro que es el que es estilo borrego, es de Zara. Pero me encantan, la verdad es que son muy usables. Givenchy hizo mucho hincapié en este tipo de bolsos. Vemos grandes casas de modas, Chanel, vemos por ahí, todos sacaron algo que tiene que ver con el borrego o el fur y que nos da ese sentimiento invernal. Obviamente hay muchos países, yo sé que me ven personas de Inglaterra, de lugares que hace muchísimo frío, Alemania, cuando traduzco mis videos, en una parte de Estados Unidos donde también hace muchísimo frío, que bueno, ahí se vuelve hasta casi una almohada. Y finalmente tenemos los bolsos silver o plateados o que tienen cristales, que es como la fase glamorosa de nuestra vida, la fase que queremos divertirnos, nuestro bolso de noche, que es obviamente plateado, en cristales plateados, que esa es en sí la tendencia. Y por ahí tenemos los bolsos espejo, que es como pues un tipo de plateado en el que te reflejas, y son bolsos también que se ven totalmente metalizados, ¿no? Todas, ya por ahí hemos de tener algo en esta tendencia y pues es hora de sacarlos. Son bolsos medianos a pequeños, no son mini, son por lo general de este tamaño y son perfectos, yo creo que para tener ese toque de glamour. Si no vamos a ir vestidas tan glamorosas, bueno, el bolso glamoroso se ve divino. Ahora que fui a la Semana de la Moda a Nueva York, en alguno de los desfiles, en el de Ashley So, vi a varias chicas. Digo, yo iba con un blazer con lentejuelas que brillaba hasta la Quinta Avenida, pero había chicas que ya llevaban sus bolsos totalmente glamorosos, el estilo Prada, ya saben, este bolso icónico. Y había otros mini bolsos también que traían cristales y la verdad es que se veía lindísimas. Ellas iban en algún color mate, pero el bolso destacaba y daba mucho de qué hablar. Así que chicas, estas son las tendencias. Me encantaría saber ustedes qué bolsos van a utilizar esta temporada, qué tienen ya guardado, porque yo de esto prácticamente tengo casi todos. Me gustan los bolsos y siempre tengo algo, ya sea del fast fashion o tengo algo un poquito más de lujo que tengo desde hace muchos años y no sé, siempre encuentro cositas muy interesantes que están a la moda y que es solo cuestión de irlas a buscar al armario o al armario de mi mamá. Gracias por pasar a los canales de Mari Estilo, de Marisol Flamenco, que obviamente tiene contenido muy lindo en cuanto a outfits, y Patty de Patty's Closet, que hace unas combinaciones lindísimas y que también tiene el contenido en inglés, que habla español también, pero su contenido es en inglés. Así que chicas, gracias por suscribirse, gracias por su like y lo más importante, yo creo que me quedo todo este año con el video en donde les compartí lo que me estaba sucediendo, que me sentía un poco como chícharo en sartén, o sea, vagando por el sartén. Pero cuántos mensajes tan cariñosos me han llegado. Yo sé que las tengo y obviamente ustedes me tienen. Les mando un beso, cuídense mucho y seguimos platicando. Chao, chao.